Iniciamos entonces, ya iniciamos un nuevo tema. Entonces, vamos a estar trabajando los sistemas de ecuaciones lineales. Hasta este momento ya trabajamos ecuaciones lineales, trabajamos ecuaciones cuadráticas y vimos un poco de desigualdades. Ahora vamos a estar trabajando sistemas de ecuaciones. Y acá primero hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué es un sistema? ¿Qué entienden ustedes por la palabra sistema? ¿Alguien que me pudiera decir qué cree que es un sistema? Algo formado por muchas cosas, profe. Algo formado por muchas cosas, sí. Ahí vamos muy en el concepto base que tiene el sistema. Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a decir. Primero tenemos la definición de qué es un sistema. Y nos dice acá que el sistema es el conjunto de cosas que relacionadas entre sí, ordenadamente, contribuyen a determinado objeto. Entonces, aquí vamos muy a lo que nos dijo el compañero, ¿verdad? Que es el conjunto, ¿sí? Un conjunto de cosas. Pero nos dice que están relacionadas, están ordenadas y que esa relación, ese orden nos contribuye a un determinado objeto, a un determinado objetivo. Entonces, ya matemáticamente nosotros decimos que un sistema de ecuaciones es una expresión de la forma y ustedes observan acá, estos representan sistemas. Ahora, aquí vemos letras A, B, C, en este llega hasta la D, y miramos letras también como X, Y, Z. Entonces, respecto a esto, nosotros decimos que las letras A, B, C y D también representan números reales. Eso quiere decir que estos van a ser, por ejemplo, un -2, un 4, un 3, cualquier otro número. Y las letras X, Y, Z representan variables. Entonces, ahí sí, representan variables esas letras. Entonces, esos van a ser nuestros valores desconocidos. Entonces, ¿cuál es el problema acá y por qué se forma un sistema? Sucede que nosotros habíamos estado trabajando con ecuaciones en donde teníamos solamente un valor desconocido. Pero ahora vamos a trabajar en donde van a haber dos valores desconocidos, 3, 4 valores desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, lo que sucede es que si yo intento resolver una ecuación que tiene dos variables y no tengo ninguna otra ecuación, solamente esa ecuación, no voy a poder darle solución porque no, como se desconocen dos valores, entonces siempre se va a quedar a mitad de camino, digamos así, la solución. Siempre vamos a tener esa desventaja. Entonces, lo que sí vamos a saber nosotros es de que según la cantidad de variables que tenga nuestra ecuación, así es la cantidad de ecuaciones que necesitamos para resolver. Por ejemplo, miren acá. Este sistema dice XY. Eso quiere decir que tiene dos variables. Entonces, como tiene dos variables, entonces yo necesito dos ecuaciones para poder resolver y encontrar ese valor desconocido. Entonces tenemos ahí. Dice que se usa la expresión sistema m por n, es lo que ustedes observan acá, miren, 2 por 2, 3 por 3. ¿Qué significa esto? Dice que se refiere a un sistema de m ecuaciones con n variables. Eso quiere decir de que el primer número indica cuántas ecuaciones tenemos en el sistema y el segundo número indica cuántas variables tienen esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a indicar. Y aquí, a diferencia de una ecuación simple, en donde solo teníamos un valor,
¿sí? Acá la solución se conoce como conjunto solución. Y esto nos lleva mucho del lado de una desigualdad, ¿verdad? Tal vez ahí recordamos ese concepto de conjunto solución. Y dice que está formada por todos los valores de las variables que hacen verdadero el sistema. Disculpen chicos, continuamos. Entonces, ahí estamos con toda esa parte teórica. Ahora, los sistemas de ecuaciones se clasifican de dos tipos principalmente. En sistema compatible y en sistema incompatible. Esto tiene que ver con que si el sistema tiene solución o si el sistema no tiene solución. Entonces nos dice acá, miren, que es compatible cuando el sistema tiene solución. Y es incompatible cuando el sistema no tiene solución. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a terminar que es compatible o incompatible. Y dentro de la categoría de compatible podemos encontrar dos subcategorías, que es el determinado y el indeterminado. En este caso, el determinado es cuando la ecuación tiene una única solución. Esto, claro, única solución quiere decir que dependiendo del número de variables, si por ejemplo tenemos 3 variables, entonces cada variable tiene su valor, ¿verdad? Entonces el conjunto solución ahí va a tener 3 valores, uno para cada variable. Eso significaría única solución aquí en el sistema. Y es indeterminado porque tiene infinitas soluciones. Bueno, para entender un poquito de por qué es de que son compatibles indeterminados, por qué es incompatible, por qué es compatible indeterminado, esto lo podemos ver gráficamente. Cada una de las ecuaciones representa una línea recta en el plano cartesiano. Entonces, miren, tenemos acá la gráfica de un sistema compatible determinado, que es 12x más 3y igual a 1. Y x menos y igual a menos 2. Entonces, ustedes observan de que ahí tenemos las dos líneas, ¿sí? Que están en el mismo plano, porque estos están indicando que hay un sistema, ¿sí? Entonces, la solución de un sistema se encuentra en los puntos en donde esas dos líneas pasan una sobre otra, ¿sí? En este caso, miren, solo hay un punto. Y ahí nos dice que es menos 1,1, dice ahí, en la imagen. Entonces, este es compatible determinado porque si ustedes observan, la trayectoria de esa línea es recta. Entonces, no va a haber en otro punto en donde se vuelvan a tocar. Solamente en ese punto se tocaron y de ahí cada quien por su lado, digámoslo así. Desde ahí es determinado porque entonces solo tiene una única solución. Ahora, es incompatible. Miren, ¿cómo observan esas líneas? ¿Qué es lo que observan? Ya dijimos que las soluciones es en donde se tocan las líneas, pero ¿por qué este es incompatible? Porque Porque las líneas están separadas. Las líneas están separadas y por la trayectoria que tienen de que sean rectas, aunque las sigamos extendiendo, tienen trayectoria paralela, podríamos decir. Entonces, no hay ningún momento en el que esas líneas se vayan a tocar. Y si las líneas no se tocan, entonces no tienen solución. Y eso es lo que significa un sistema incompatible. Las gráficas nos quedan separadas, entonces no hay ningún punto en donde se toque. Ahora, aquí tenemos compatible indeterminado. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá con compatible indeterminado? Si ustedes ven, la línea que está acá tiene un color más intenso. Bueno, lo que sucede es de que las dos gráficas, las dos líneas, quedaron en la misma posición, ¿sí? Entonces, por eso es infinita, por eso hay infinitas soluciones,
porque en cualquier lugar en donde coloquemos nuestra mira, digámoslo así, las dos líneas se tocan, porque va una sobre otra. Entonces, por eso es infinito, porque, por ejemplo, si me coloco aquí en donde está el 2, entonces X es 0 y Y es 2. Me coloco aquí en este punto donde está el menos 2, ahí es X es menos 2 y Y es 0. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, por eso va a ser infinito. Las dos líneas están en el mismo lugar, se están tocando durante todo su proyecto y si lo seguimos alargando se van a seguir tocando. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos ahí ese tipo de sistemas. Juntos, ¿tenemos alguna duda respecto a lo que hemos hablado hasta este punto? No, profe. No sé si copiaron o han tomado captura. Entonces, voy a continuar. Ahora, llegamos al punto en donde nosotros vamos a decir que hay diferentes formas en que vamos a poder resolver un sistema de ecuaciones. Y esas formas les vamos a llamar método. Que método principalmente significa el camino para llegar a una meta, ¿sí? Método es como un camino y eso es lo que significa. Entonces aquí tenemos principalmente 5 métodos. Está el método gráfico, que es como lo que observamos ahí en la diapositiva anterior. Se grafican las dos ecuaciones y si se encuentra un punto en donde las dos rectas se toquen, esa es la solución. Si las dos rectas están en la misma línea, son indeterminados porque van a tener infinitas soluciones, ¿verdad? Y si no se tocan, pues son compatibles los sistemas. Bueno, luego está el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción y el método por determinantes. Bueno, de estos 5 sistemas, los que nosotros vamos a estar trabajando son el método de igualación, el método de sustitución y el método de reducción. Bueno, ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué no vamos a trabajar el método gráfico y el método de determinantes? Bueno, para el método gráfico primero debemos de aprender a graficar y entender cómo es el comportamiento de una ecuación al momento de graficarla y cuáles son las maneras en que se puede graficar. Entonces, en el siguiente bloque que nos tocan funciones, ahí vamos a ver un poco de cómo graficar las ecuaciones. Entonces, ya en este momento, entonces ustedes ya van a poder graficar y entonces ya se va a poder desarrollar este método. Mientras, no se puede porque no está la base necesaria para poder hacerlo. Luego tenemos ahí el método de determinantes. Es muy interesante, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Más que todo vamos a desarrollar los primeros 3. Y de estos 3, yo les digo, el que nos va a ser siempre más útil es el método de reducción porque este incluso se aplica con las ecuaciones 3 por 3. Bueno, entonces tenemos ahí lo siguiente. Ya vimos ahí cuáles son los métodos. Ahora, un breve ejemplo de lo que sería cada uno de ellos para que tengan una idea de cómo es que se resuelve y qué es lo que significa. Bueno, miren, ahí está el sistema que dice 2x más y igual a 9, x menos 2y igual a 2. Entonces, si ustedes observan lo que se hace acá, es graficar cada uno, ¿verdad? Entonces está ahí marcado. Disculpen. Esta línea que está en rojo nos dice que es la recta 2x más y igual a 9 y la que está en azul nos dice que es la recta x menos 2y igual a 2. Escucha a la compañerita que había preguntado. Dice que cambiar la otra diapositiva. ¿Cómo? ¿Será que puede pasar a la otra, poner la otra ¿La diapositiva? anterior? Ajá. Ahí está. Gracias, profe. Bueno.
Entonces, miren, aquí está lo que están viendo a continuación. En sí no voy a explicar el proceso, sino que solamente que ustedes observen, ¿verdad? Cómo se desarrollaría ese método. Entonces aquí se grafican las dos y entonces si observan en estas dos rectas, sí tenemos un punto en donde se tocan los dos, ¿verdad? En donde se tocan. Ahí. Entonces esa es la solución. Si observamos, miren, este coincide con el número 4 y con el número 1. Entonces la solución de este sistema sería 4 y 1. Respectivamente para X y para Y. Esa sería la solución ahí en este método gráfico. Entonces ahí está la idea. Si ustedes se dan cuenta, el método o la forma en que se está utilizando aquí para graficar es que se encuentran los puntos en donde las rectas pasan sobre los ejes, es decir, sobre la línea horizontal y la línea vertical. Se buscan esos puntos y de ahí se une, ¿verdad? Se trazan las líneas para poder identificar si hay algún punto en donde se toquen las dos rectas de las ecuaciones. El siguiente método, tenemos ahí el método de igualación, que lo vamos a desarrollar ahí un poco más a detalle. Pero aquí tenemos, miren, primero nos dice acá que se elige cualquiera de las dos incógnitas y se despejan ambas ecuaciones. Entonces está la ecuación 1 y la ecuación 2, despejando en este caso la variable x. Luego se igualan y de ahí es de donde viene la expresión. Aquí dice, ve, igualar. Entonces lo que salió en la primera ecuación y lo que salió en la segunda se igualan porque ambas dicen que son x. De ahí viene el concepto. Se resuelve la ecuación, ¿verdad? Y el valor obtenido, dice, se reemplaza en cualquiera de las dos expresiones del primer paso y se obtiene la solución del sistema, que es y igual a 2 y x es igual a 7. Como les digo, lo vamos a ver más a detalle cuando comencemos a resolver. Por el momento solo estamos conociendo conceptualmente cuáles son cada uno de los métodos y para que podamos ver la estructura que lleva, ¿verdad? El siguiente es el método de sustitución, miren. Aquí igual dice que se elige cualquiera de las incógnitas y se despeja en cualquiera de las ecuaciones. A diferencia de la anterior, aquí solo se va a despejar la variable en una ecuación, ¿sí? Y ese valor que se encuentra se va a sustituir en la otra ecuación.